casé con la chica de mis sueños, solo para descubrir que mi hijo no es mío, sino que de mi hermano. Siempre supe que mi hermano y yo no éramos los mejores amigos, pero nunca imaginé que una simple pelea por una chica terminaría dándole un giro tan dramático a nuestras vidas. Todo comenzó en la universidad. Ella, Valeria, era una chica increíblemente hermosa, con esa luz que parecía brillar en cualquier habitación en la que entrara. Ambos, mi hermano y yo, la conocimos en un evento social y, aunque al principio parecíamos estar de acuerdo en que era una chica especial, nunca imaginamos que ella tomaría un papel tan importante en nuestras vidas. Como pasa en estos casos, las cosas empezaron a escalar rápido. Mi hermano, siempre tan impulsivo y arrogante, empezó a mostrar más interés por ella, aunque no era para nada el tipo de chico que se fijaba en este tipo de cosas. Él no tenía problema en tratar de ser el primero en conquistarla y siempre había sido el chico popular del grupo. Al principio, pensé que todo era un juego, que era algo pasajero, pero pronto me di cuenta de que no estaba preparado para lo que eso realmente significaba. Valeria y yo comenzamos a hablarnos más, y aunque no buscaba nada en particular, la química entre nosotros se hizo innegable. Durante unas semanas, me fui acercando más a ella, y para mi sorpresa, fue correspondido. Mi hermano, por supuesto, no estaba nada feliz. Los roces entre nosotros se hicieron más frecuentes, pero yo estaba decidido a seguir lo que sentía por ella. La situación llegó a un punto insostenible, y un día, en una fiesta de cumpleaños, mi hermano explotó. Frente a todos, me acusó de traicionarlo, de quitarle algo que él había querido desde el principio. Yo, por supuesto, le respondí, y la pelea fue tan fuerte que terminamos enfrentándonos con gritos y empujones. Las palabras que salían de su boca no eran solo sobre Valeria, sino sobre todo lo que había construido entre nosotros como hermanos. En ese momento, sentí que no solo estaba perdiendo a Valeria, sino a mi propio hermano, y la verdad, no sabía cómo manejarlo. A pesar de todo, Valeria y yo decidimos seguir adelante. Sabíamos que lo que habíamos construido juntos era algo real. Mi hermano dejó de hablarme, y aunque intenté acercarme a él varias veces, me alejaba más. Las cosas entre Valeria y yo se volvieron cada vez más serias. Un par de meses después, le pedí matrimonio, y aceptó sin pensarlo. A pesar de todo el conflicto, sentí que mi vida había encontrado algo de paz. Nos casamos, y aunque las cicatrices de esa pelea nunca desaparecieron, yo estaba convencido de que habíamos tomado la decisión correcta. La vida continuó y, poco después, Valeria quedó embarazada. Fueron meses de incertidumbre, de emoción, pero también de una extraña tensión. Cuando mi hijo nació, sentí que por fin todo lo que había pasado había valido la pena. Ser padre era una sensación indescriptible, pero justo cuando pensaba que mi vida finalmente había encontrado un rumbo, la verdad salió a la luz. Un día, Valeria me confesó algo que me dejó sin aliento. Había algo que no me había dicho antes. Me miró con una mezcla de culpa y miedo y, después de lo que parecieron horas de silencio, me soltó la bomba: el hijo que tenemos no es tuyo. En ese momento, el mundo se me vino abajo. La confusión y el dolor me atravesaron como si hubiera sido golpeado con un mazo. Mi hijo, el niño por el que tanto había luchado, el que había cuidado, el que había amado, no era mío. Es de tu hermano, me dijo Valeria. Me costó procesarlo, me costó entenderlo, pero era la verdad. Ella había estado con él antes de que empezara nuestra relación. Durante esa pelea tan fea, mi hermano y ella tuvieron un breve encuentro. Cuando supe la verdad, me sentí traicionado por las dos personas que más quería en el mundo. Mi hermano, el que siempre había sido mi rival, pero también mi amigo, el hombre que no solo había perdido mi confianza, sino que ahora me había arrebatado lo más importante que tenía. Y Valeria, la mujer por la que había dejado que todo se destruyera, la que ahora me confesaba su mentira. No sabía qué hacer, ni qué pensar. Todo lo que había creído hasta ese momento se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Mi vida entera parecía una gran mentira. Mi hijo no era mío, pero aún lo amaba, aún lo veía como mi propio hijo, y eso me dejó más confundido. ¿Cómo iba a ser ahora padre de un niño que no compartía mi sangre? ¿Qué pasaría con mi relación con Valeria? ¿Y con mi hermano? Las preguntas giraban en mi cabeza sin cesar. No podía hablar con nadie, no podía compartir mi dolor, porque no sabía ni por dónde empezar. Aunque lo peor era que, a pesar de todo lo que había sucedido, el amor por mi hijo nunca desapareció. A pesar de todo, no podía dejar de sentirme responsable de él. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiera congelado en ese instante. Mi mente daba vueltas, tratando de entender cómo había llegado a esta situación. La persona que más amaba, la mujer con la que me había casado y con la que había planeado un futuro,
me había mentido durante todo este tiempo. Pero lo peor no era eso, lo peor era que todo lo que había hecho por ese niño, todo el amor y sacrificio que le había dado, había sido en vano. No importaba que me hubiera entregado a ser el mejor padre que pudiera, al final, no era mío. La primera reacción fue el enojo, un enojo tan profundo que no podía ni mirar a Valeria. Ella intentó acercarse, pero yo la rechacé. Cada palabra que salía de su boca me lastimaba aún más. Lo siento, de verdad, no sé qué me pasó, cometí un error, decía entre lágrimas, pero yo no podía escucharla. El dolor me había consumido por completo. ¿Cómo podía perdonar algo así? ¿Cómo podía confiar en ella nuevamente? Pero, en lo más profundo de mi ser, sabía que no podía odiar al niño. Él no tenía la culpa de nada. Él era la víctima en todo esto. Me miraba con sus ojitos inocentes, sin saber lo que estaba pasando. Me necesitaba, y yo no podía fallarle. Por unos días, la casa se convirtió en un lugar de tensiones y silencio. Valeria intentó hablar conmigo en más de una ocasión, pero yo me cerraba. Mi mente estaba tan abrumada que ni siquiera podía pensar con claridad. A pesar de todo, no podía quitarme el sentimiento de que aún quería estar con mi hijo, a pesar de la verdad que acababa de descubrir. No podía hacerle daño, no podía alejarme de él. Pero, ¿cómo iba a seguir viviendo con todo lo que había pasado? Sabía que mi hermano lo sabía, que estaba al tanto de todo y que, de alguna manera, había jugado un papel en esto. No podía perdonarlo tan fácilmente. Los días pasaron y, por fin, tomé una decisión. Necesitaba enfrentar a mi hermano. Sabía que tenía que verlo cara a cara, preguntarle todo lo que había estado guardando durante todo este tiempo. No era solo por mí, sino por mi hijo. ¿Cómo podía vivir sabiendo que mi hermano había estado con Valeria y que, al final, el niño era suyo? Necesitaba respuestas y necesitaba hacerle saber que no iba a dejar que todo eso me destruyera. El día en que finalmente me encontré con él, mi corazón latía con fuerza. No sabía si debía gritarle, si debía golpearlo o si solo debía irme y desaparecer de su vida. Cuando llegué a su casa, lo vi sentado en el sofá, mirando la televisión, como si nada hubiera pasado. Sin pensarlo, me acerqué a él y le dije, necesito que me expliques todo. Necesito saber por qué lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Él levantó la mirada y, por un momento, pensé que me diría algo que justificaría todo lo que había pasado, pero lo que dijo me dejó aún más roto. Nunca fue mi intención que las cosas terminaran así, pero lo que siento por Valeria, no lo entiendes, hermano, nunca lo entendiste. Ella siempre fue la mujer que quise, y tú no me diste la oportunidad de que ella fuera mía. Esas palabras me destrozaron. Mi propio hermano, el que había estado a mi lado durante tantos años, me estaba diciendo que no le importaba lo que yo sentía, que solo le importaba a él lo que quería. Pero lo peor de todo era que, a pesar de todo lo que había hecho, él no parecía arrepentido. Me miraba con una indiferencia que me hizo sentir más solo que nunca. Me di cuenta de que no iba a recibir ninguna disculpa, de que no iba a obtener ninguna respuesta que me diera paz. Mi hermano ya había tomado su camino y, aunque no podía cambiar lo que había pasado, me di cuenta de que no iba a permitir que eso destruyera mi vida. Mi hijo necesitaba un padre, y aunque no era mío de sangre, lo amaba con todo mi ser. Tenía que seguir adelante, por él, por su futuro, por su felicidad. Me levanté de la silla y le dije a mi hermano, con una voz más firme de lo que sentía, no te voy a perdonar, pero eso no importa ahora. Lo único que importa es mi hijo, y voy a hacer todo lo posible para darle la vida que se merece. No te necesito en mi vida, y nunca lo necesitaré. Salí de su casa sin mirar atrás. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba decidido a seguir adelante. Ya no importaba lo que hubiera hecho mi hermano ni lo que Valeria hubiera hecho. Lo que importaba era mi hijo, y iba a ser el mejor padre que pudiera ser para él, sin importar lo que los demás pensaran. Al día siguiente, mientras pensaba en todo lo que había sucedido, me di cuenta de que la vida me había enseñado una lección dura pero necesaria. Aunque las cosas no salieron como esperaba, aunque el amor y la lealtad de las personas que más amaba me habían fallado, aún podía salir adelante. Y mi hijo sería mi motor. Nadie me quitaría eso. Nadie me quitaría la oportunidad de ser el padre que siempre quise ser. Los días después de esa confrontación con mi hermano fueron los más difíciles de mi vida. La tensión en mi casa era insoportable. Valeria, aunque intentaba acercarse y mostrar arrepentimiento, no podía borrar lo que había sucedido. Cada vez que la veía, una mezcla de tristeza, rabia y confusión invadía mi ser. Me preguntaba si alguna vez había sido suficiente para ella, si el amor que le di, las promesas que construimos juntos, realmente significaban algo. ¿Por qué? ¿Cómo podía ser que me hubiera mentido durante tanto tiempo? ¿Cómo podía ser que se hubiera quedado callada,
viendo cómo yo luchaba por nuestra familia mientras ella tenía secretos tan grandes que ahora me rompían por dentro. Cada vez que miraba a mi hijo, mi corazón se estrujaba. Sabía que lo amaba con todo lo que tenía, pero la verdad seguía golpeando mi pecho, como una piedra pesada que no podía quitarme. Él no era mío. Todo lo que había dado por él, todo lo que había hecho por su bienestar, había sido una mentira. Y no podía dejar de preguntarme si todo esto era una forma de la vida de burlarse de mí. Me sentía tan impotente, como si todo lo que había hecho, toda la lucha, el sacrificio, había sido en vano. Valeria se acercaba a mí, intentaba hablar, pero no podía soportarlo. Me sentía atrapado. Ya no sabía si la amaba, ya no sabía si podía perdonarla. Cada vez que la miraba, veía la traición en sus ojos, la complicidad en su silencio. Pero, por otro lado, también veía al niño, el niño que siempre había creído que era mío. Él no tenía la culpa de nada, y me necesitaba. Eso era lo único que importaba. No podía fallarle. La presión de todo esto estaba acabando conmigo. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Salí a caminar una noche, buscando claridad, buscando respuestas en algún rincón de mi alma. No quería estar en mi casa. No quería escuchar las palabras de Valeria, ni las justificaciones que mi hermano había dado. Solo necesitaba estar solo, encontrar algo dentro de mí que me diera la fuerza para seguir adelante. Pero la verdad seguía golpeando mi cabeza con fuerza. ¿Cómo iba a continuar si no podía confiar en nadie? Si mi propio hermano me había traicionado y mi propia esposa me había mentido. Me quedé en el parque, mirando las estrellas, buscando algo que me diera paz. Fue entonces cuando recordé lo que mi padre siempre me decía: los hombres fuertes no son aquellos que nunca caen, sino aquellos que se levantan después de caer. Esas palabras resonaron en mi mente como un faro en medio de la oscuridad. No importaba cuánto me doliera, no importaba cuánto me estuvieran destrozando las personas que más amaba, yo iba a seguir adelante. No por ellos, sino por mí, por mi hijo. Cuando regresé a casa, me encontré con Valeria, que me esperaba en la sala. Sabía que tenía que hablar con ella, pero esta vez, algo había cambiado dentro de mí. Ya no me sentía tan vulnerable, tan débil. No podía seguir siendo el hombre que había sido antes. Ya no podía seguir dependiendo de las personas que me habían fallado. Te he dado todo, Valeria, le dije con una voz firme, aunque mi corazón aún se sentía roto. Te di mi amor, mi confianza, mi vida. ¿Y tú? Tú me mentiste. Me mentiste durante todo este tiempo y ahora todo se ha derrumbado. No sé si alguna vez podré perdonarte, pero lo que sí sé es que no voy a seguir perdiendo el tiempo preguntándome por qué lo hiciste. Ya no te voy a necesitar en mi vida de la misma manera. Mi hijo, él es lo único que me importa ahora. Y si tú vas a estar en su vida, tendrás que demostrar que realmente te importa. Porque, honestamente, no lo sé. No lo sé si puedo confiar en ti otra vez. Valeria bajó la mirada, las lágrimas caían lentamente por su rostro, pero yo ya no sentía compasión. Había pasado tanto tiempo tratando de entenderla, de justificar sus errores, pero ya no podía. Ya no quedaba nada de esa mujer a la que había amado. El daño estaba hecho, y ya nada podía cambiarlo. Durante los días siguientes, mi relación con Valeria comenzó a desmoronarse aún más. Aunque intentaba que las cosas funcionaran, ya no había vuelta atrás. Yo ya no podía mirarla de la misma forma. Algo dentro de mí se había roto, y lo peor de todo era que, aunque lo intentaba, no podía arreglarlo. Mi mente estaba llena de dudas y miedos. ¿Qué pasaría si me quedaba con ella? ¿Sería capaz de perdonarla algún día? ¿O mi amor por ella había muerto para siempre? Lo peor de todo era que ahora me sentía más solo que nunca. Había perdido a mi hermano, había perdido la confianza de mi esposa, y aunque tenía a mi hijo, no sabía si estaría a la altura de ser el padre que él merecía. ¿Sería suficiente para él? ¿Sería capaz de ser el hombre que él necesitaba? Día tras día, luchaba con estos pensamientos, pero algo dentro de mí me decía que no podía rendirme. Mi hijo me necesitaba, y aunque mi vida ya no sería la misma, tenía que seguir adelante. No podía dejar que el dolor me consumiera. Tenía que luchar, por él, por mí, por la familia que, aunque rota, aún podía salvar. Pero la pregunta seguía en mi mente: ¿podría realmente seguir adelante después de todo lo que había pasado? Los días se alargaban, pero el peso sobre mis hombros no disminuía. Valeria no me dejaba en paz. Por más que intentaba mantener una distancia, cada vez que la veía, me atormentaba la imagen de todo lo que había hecho. El amor que le tenía, lo que había sacrificado, lo que había creído que era nuestra vida. Pero ahora todo parecía un espejismo. Y lo peor de todo es que, aunque me juraba que no iba a caer en su manipulación, a veces me encontraba en la encrucijada de mis propios sentimientos, preguntándome si había una parte de mí que aún la necesitaba, que aún quería salvar lo que quedaba. Una tarde,
mientras miraba a mi hijo jugar en el jardín, me pregunté si alguna vez sería capaz de confiar de nuevo en alguien. Mi hijo, aunque no era mío de sangre, había crecido bajo mi techo, en mis brazos. Cada risa, cada gesto, cada momento que había compartido con él se sentía tan real, tan profundo, que me era imposible pensar en él como algo ajeno. Y aunque el conocimiento de la verdad me había destrozado, seguía sintiendo que no podía abandonarlo. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dado por vencido? ¿Cómo habría quedado él, con todo ese dolor y confusión en su vida, cuando su verdadero padre ni siquiera había tenido la valentía de dar la cara? Todo esto se volvió un constante tira y afloja dentro de mí. Intentaba seguir con mi vida, pero la verdad se interponía en cada paso que daba. Cuando me miraba al espejo, no veía al hombre que había sido antes. Todo se había transformado en una amalgama de desconfianza, dudas y resentimiento. El dolor estaba en cada rincón de mi vida, y el miedo de volver a confiar en alguien me paralizaba. Valeria seguía insistiendo en que necesitábamos reconstruir nuestra relación, que ella se arrepentía de lo que había hecho. Pero esas palabras, aunque cargadas de lágrimas, no eran suficientes. No podía simplemente cerrar los ojos y olvidar lo que había sucedido. La mentira estaba demasiado arraigada, demasiado profunda. Pero a pesar de todo esto, algo en mi interior me seguía diciendo que debía quedarme. La culpa que sentía por el niño, la presión de tener que hacer todo bien, me mantenían en ese espacio tenso entre el rencor y el amor. En más de una ocasión, me encontraba de noche, sentado en la cama, mirando al techo, preguntándome qué camino tomar. Mi mente me decía que debía cortar todo, que debía alejarme de Valeria y empezar de nuevo. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar pensar en mi hijo, en cómo él vería todo esto. Ya le había dado todo mi amor, mi apoyo, mi cariño. ¿Cómo podría dejarlo ahora? La última vez que Valeria me tocó el tema fue una noche lluviosa. Mientras cenábamos, intentó hablar de nuevo de nuestra relación, de lo que podíamos hacer para salvarla. Lo siento tanto, de verdad, te juro que no sé qué me pasó. Quiero que volvamos a ser los de antes. Quiero que nuestra familia sea como la soñamos, me decía, con la voz entrecortada, pero lo que dijo después me cortó por completo. Sé que me equivoqué, pero lo que más me duele es que tú ni siquiera me das la oportunidad de demostrarte que soy la mujer que tú mereces. ¿Cómo podemos seguir adelante si ni siquiera estás dispuesto a intentar? Eso fue lo que más me dolió. No era solo la mentira, no era solo el hecho de que el niño no fuera mío. Lo peor de todo fue que ella no entendía que, aunque intentara pedir perdón, el daño ya estaba hecho. No había vuelta atrás. No se trataba de intentarlo. Se trataba de que ella había cruzado una línea que ya no podía ser deshecha. Yo ya no la veía de la misma manera, ya no sentía esa confianza, esa seguridad que alguna vez me dio. Y aunque mis palabras fueron duras, aunque le dije que necesitaba tiempo, que no podía perdonarla de inmediato, en el fondo sabía que no había tiempo que pudiera curar la herida que me había dejado. Pasaron semanas y algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Me sentía más distante de mi hijo, aunque lo amaba profundamente. No quería proyectarle mi dolor, no quería que creciera con la imagen de un padre roto, de un hombre incapaz de sanar. La situación me carcomía. Cada vez que lo miraba, veía el reflejo de la culpa, del amor y el sacrificio que había entregado, pero también veía la sombra de la verdad, esa sombra que me seguía como un fantasma, como un recordatorio de todo lo que había perdido. Hasta que una tarde, mientras tomaba una caminata para despejarme, me encontré con mi hermano. Nos miramos sin saber qué decir. La relación entre nosotros nunca volvió a ser la misma después de lo que había sucedido. Ya no había esa cercanía, esa fraternidad que compartíamos antes. Me había traicionado de la forma más cruel, y aunque intentaba rehacer mi vida, su presencia solo traía recuerdos dolorosos. Él se acercó lentamente, como si esperara que yo le hablara primero, pero yo no podía. Las palabras se me atascaban en la garganta. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Sé que lo que hice no tiene perdón. Sé que todo lo que construimos se destruyó por mi culpa, me dijo con una voz baja. Lo siento, hermano, lo siento de verdad. Miré sus ojos, pero no sentí ni un poco de rabia. La rabia se había agotado con el tiempo, dejando solo un vacío inmenso. Ya no sé qué sentir, respondí. Tú rompiste todo, no solo con ella, sino con nosotros. Pero lo peor de todo, hermano, es que no me arrepiento de amar a mi hijo, aunque no sea mío. No me arrepiento de darle todo lo que le di, porque él me necesita, y yo lo necesito. Lo que me destroza es saber que todo esto, todo lo que ha pasado, nunca debería haber sucedido. Él bajó la cabeza,
como si sus propias palabras lo hubieran herido. Y fue en ese momento cuando entendí que lo que necesitaba era sanar por mí mismo. No podía seguir aferrándome a lo que ya no existía. Mi hermano había tomado una decisión que había destruido tantas vidas, y aunque no podía cambiar lo que había hecho, podía cambiar mi futuro. Podía ser el padre que mi hijo necesitaba. Sin embargo, la pregunta seguía retumbando en mi mente: ¿qué pasaría ahora? ¿Cómo seguir adelante después de todo esto? ¿Cómo encontrar paz cuando todo lo que alguna vez creíste se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos? Sentí que algo dentro de mí se rompía al darme cuenta de que nunca podría recuperar lo que una vez fue. Las piezas que quedaban de mi vida ya no encajaban, no importaba cuánto lo intentara. Miraba a mi hijo cada día, tratando de hallar una razón para seguir adelante con todo lo que había ocurrido, pero la verdad era que ni él ni yo estábamos completos. Había algo roto, una grieta imposible de sanar. A medida que los días pasaban, Valeria, mi esposa, trataba de acercarse, pero algo en mi corazón ya no la reconocía. Intentaba mostrarme cariño, hablar de planes para el futuro, pero en mi mente solo resonaba la imagen de mi hermano, el rostro de traición que nunca podría borrar. En cada conversación, en cada gesto, veía el recuerdo de lo que había sido y lo que ya no podía ser. ¿Cómo podríamos sanar después de todo esto? ¿Cómo podía yo confiar en alguien que había destruido mi vida y la de mi hijo con tal facilidad? Había veces en las que sentía que ya no podía soportarlo, que todo el dolor, toda la frustración, me consumirían. Me levantaba cada mañana, mirando a mi hijo dormir, y pensaba en lo difícil que sería explicarle algún día la verdad. Cómo le hablaría de su verdadero padre, cómo le contaría lo que había sucedido, si todo lo que había vivido junto a él era un amor impuesto, un amor con un peso que no le correspondía. Quería protegerlo, pero a medida que pasaba el tiempo, me preguntaba si la mentira lo marcaría, si algún día él llegaría a entender el sacrificio que había hecho por él. A veces, incluso durante el día, cuando veía a Valeria sonreírme con esa expresión de arrepentimiento, sentía que el rencor que había acumulado se apoderaba de mí. Era como si todo lo que hacía, todo lo que intentaba reconstruir, fuera solo una mentira detrás de otra. La vida que habíamos intentado crear juntos había sido construida sobre una base frágil, sobre un engaño que nadie quería enfrentar. Y entonces, un día, algo cambió. Valeria dejó de intentar acercarse, dejó de hacer promesas de futuro. Parecía que finalmente había entendido que no podía seguir fingiendo. En su rostro vi algo que no había visto antes, una resignación, como si ella también estuviera perdiendo la esperanza. El amor que había estado tratando de reconstruir se desvaneció ante mis ojos, y lo peor de todo es que ni siquiera lo lamentaba. No sentía más esa necesidad de aferrarme a lo que ya se había ido, pero lo más doloroso fue cuando ella me confesó que, aunque sabía que lo que había hecho estaba mal, todavía sentía algo por mi hermano. Esas palabras me destruyeron por completo. Me sentí pequeño, insignificante, como si todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado por ella, no hubiera valido la pena. En ese momento, entendí que no podía seguir cargando con ese peso. Necesitaba liberarme de todo. No de mi hijo, no de mi amor por él, pero sí de la mentira que me había acompañado durante tanto tiempo. Lo peor de todo fue la incredulidad que sentí al darme cuenta de que, a pesar de todo lo que había sucedido, mi hermano seguía en el fondo de mis pensamientos. Sentía una mezcla extraña de enojo, decepción y tristeza. ¿Cómo podía un hombre ser capaz de destruir todo lo que había construido por algo tan insignificante como el amor por una mujer que, al final, no lo quería? El ciclo de traición, de engaño, me había llevado al límite. Había pensado que una vez que todo se revelara, todo terminaría, pero la verdad es que nada se había resuelto. Con el paso de los meses, mi vida se convirtió en una especie de rutina. Ya no me preocupaba por reconstruir mi relación con Valeria, ni por lo que sucediera con mi hermano. Lo único que me importaba era mi hijo. Él era mi razón para seguir adelante, mi motivo para respirar, para levantarme cada día. Aunque su existencia había sido un recordatorio constante del dolor que me causó la mentira, el amor que sentía por él nunca desapareció. Un día, mientras lo observaba jugar con sus amigos, me di cuenta de algo. La relación que tenía con él no necesitaba ser perfecta, no necesitaba ser una copia de lo que había soñado. Lo único que realmente importaba era que, a pesar de todo lo que había ocurrido, él me había dado la oportunidad de ser su padre. Y, aunque el camino hubiera sido difícil, aunque la verdad me hubiera destrozado, lo único que podía hacer ahora era ser el mejor padre que pudiera ser para él. No me importaba si no era su padre biológico. Lo único que sabía era que, para él, yo era su padre. Y eso, de alguna manera, me daba paz. Las noches se volvían más tranquilas. Las discusiones con Valeria se hicieron menos frecuentes, y poco a poco,
aprendí a aceptar que la vida no siempre se desarrolla de la manera en que uno la planea. Había perdido a muchas personas en el camino, pero lo más importante era que había encontrado una razón para seguir adelante. Ya no necesitaba el perdón de mi hermano ni la aceptación de Valeria. Lo único que quería era seguir adelante por mi hijo, por el niño que me había dado la oportunidad de ser algo más que un hombre roto. A veces me encuentro pensando en cómo me llegó la vida, en todo lo que ha cambiado, en las decisiones que tomé. Y, aunque el dolor de la traición aún está ahí, ya no me consume. Lo he aprendido a manejar, a vivir con él, porque lo que verdaderamente importa es lo que construyo ahora. Mi hijo. Él es el futuro que decidí crear. Mientras observaba a mi hijo jugar, con su risa llena de inocencia, me di cuenta de algo que nunca había entendido antes. Todo lo que había vivido, todo el dolor y las lágrimas, habían valido la pena solo por él. No importaba cómo había llegado a mi vida, ni todo lo que había tenido que soportar para ser su padre. Lo que importaba era que yo había estado allí para él cuando más lo necesitaba. Yo era el que lo había sostenido en mis brazos, el que lo había levantado cuando caía, el que lo había amado sin condición. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados, y fue en ese momento, mirando a mi hijo, que sentí una paz profunda. Ya no importaba lo que había sucedido con Valeria ni con mi hermano. Ya no me importaba lo que el mundo pensara de mí. Lo único que importaba era el futuro de mi hijo, y yo sería el hombre que lo acompañaría en cada paso de ese camino. No necesitaba el reconocimiento de nadie. No necesitaba nada más que su sonrisa, su amor incondicional, que me decía más que 1000 palabras. Fue entonces cuando mi hijo, sin previo aviso, se acercó y me abrazó con fuerza. No era un abrazo cualquiera, era un abrazo de amor puro, de confianza, de agradecimiento. Y en ese momento supe, sin lugar a dudas, que yo había hecho lo correcto al seguir adelante, al ser su padre, al elegirlo sobre todas las adversidades. Lo miré a los ojos, y en su mirada vi todo lo que necesitaba ver, el futuro, la esperanza, el amor. No importa lo que el destino me hubiera deparado, lo que importa es que, a través de todo, me quedé con lo más importante, él. Y así, con esa certeza en el corazón, supe que no había mayor victoria que la de ser su padre. Mi hijo no necesitaba saber la historia detrás de todo. Él no necesitaba saber del dolor, de las mentiras, de las traiciones. Solo necesitaba saber que su padre lo amaba. Y ese amor era más que suficiente para sanar cualquier herida, para dejar atrás lo que ya no tenía remedio y para construir juntos un futuro lleno de esperanza, sin más rencores ni sombras. Así que, mientras veía a mi hijo alejarse, corriendo hacia el atardecer con una sonrisa brillante, supe que el verdadero sentido de mi vida no era lo que había perdido, sino lo que había encontrado. Y aunque el camino fue largo y doloroso, nunca me arrepentiría de nada, porque mi hijo era la razón por la que todo había valido la pena.